La estabilización meditativa es una práctica común tanto a los budistas como a los no budistas. Por lo tanto, es aconsejable a los budistas escoger la imagen de un Buda como objeto de meditación. De esta manera se recogerá un buen número de beneficios aferentes, tales como la acumulación de méritos y el recuerdo del Buda. Visualizad la imagen del Buda sentado sobre un trono de joyas preciosas. Debería encontrarse aproximadamente a una distancia equivalente a la longitud de vuestro cuerpo, permaneciendo en el espacio delante de vosotros, al nivel de vuestra frente. Deberíais imaginar que la imagen es a la vez corpórea y resplandeciente. El practicante inteligente busca la concentración dotándose en primer lugar de una comprensión justa de la visión. Una persona así se concentra sobre el vacío como objeto de meditación y se propone como objetivo alcanzar la calma mental de esa manera, lo que es verdaderamente difícil. Los demás utilizan la misma mente como objeto en su búsqueda de la calma mental. De hecho, el meditante se concentra en la claridad y en la conciencia clara, lo que es una manera de que la mente se concentre en sí misma. Tampoco es una tarea fácil. Para empezar, el practicante necesita identificar la conciencia clara como una experiencia efectiva. La mente se concentra entonces en ese sentimiento con ayuda de la atención. La mente es misteriosa y reviste miríadas de aspectos. No se puede identificar a la manera de los objetos exteriores, no tiene ni figura, ni forma, ni color. La simple conciencia clara es de la naturaleza de la experiencia y el sentido. Es algo que se parece al agua coloreada, aunque el agua no sea de la misma naturaleza que el color, en tanto que están mezclados, su verdadero color no es evidente. De la misma manera, la mente no tiene la naturaleza de los objetos exteriores, como una forma física, etc. Sin embargo, está tan habituada a seguir las 5 conciencias de los sentidos que ha llegado a ser prácticamente indistinta de la forma física, la figura, el color, etc., que percibe. En este contexto, el modo de meditación consiste en hacer cesar deliberadamente todo tipo de pensamientos y de percepciones. Comenzáis impidiendo que la mente tenga conciencia de los sentidos. La etapa siguiente debería consistir en que la mente deje de reflexionar sobre las experiencias de los sentidos y los sentimientos de alegría y tristeza. Concentrad la mente en su estado presente y natural sin permitirle que se preocupe de la memoria del pasado ni que se proyecte hacia el futuro. A través de tal proceso, el verdadero color de la mente, por así decirlo, va apareciéndose gradualmente al practicante. Una vez que la mente esté libre de todo tipo de pensamientos, de conceptos, aparece repentinamente una especie de vacío. Si el meditante intenta acostumbrarse a este vacío, la claridad de conciencia va a hacerse naturalmente más evidente. A lo largo del proceso de la práctica de la calma mental, deberíamos ser conscientes de los 5 defectos y los 8 antídotos. Los 5 defectos son la pereza, el olvido del objeto de meditación, la pesadez mental y la agitación, la omisión de los antídotos cuando se está afectado por la pesadez o la agitación, y la aplicación inútil de los antídotos. Permitidme señalar cuáles son los 8 antídotos: la fe, el interés, la perseverancia, la agilidad, la atención o evocación, el rigor, la aplicación de los antídotos cuando se está afligido por la pesadez o la agitación, y el cese en la aplicación de los antídotos cuando no son necesarios. La fe se refiere al placer y la alegría que proporciona la práctica de la concentración y nace del aprecio de sus beneficios. Conduce naturalmente al interés por la práctica y nos ayuda a reforzar la perseverancia. Los 4 primeros antídotos, la fe, el interés, la perseverancia y la agilidad, contrapesan a la pereza, y el 5.º antídoto, la atención, contrapesa al olvido del objeto de meditación. El rigor o seriedad, el 6.º antídoto,
se opone a la pesadez y a la agitación. Cuando la mente adolece de torpeza, se debería hacer un esfuerzo para despertarla y levantarla. La agitación debería contrarrestarse devolviendo la calma a la mente agitada. El meditante gana en estabilidad mental con una práctica prolongada y se eleva franqueando las etapas de la concentración. En el 8º y en el 9º estadios, la mente se halla en una profunda concentración. En ese momento, la aplicación de los antídotos no es más que una distracción, así que se debería evitar. Fijad de esta manera la mente sobre el objeto de vuestra elección y cuando lo hayáis hecho, no ceséis en vuestro cometido. Habiendo fijado así la mente, examinadla y comprobad si está correctamente concentrada sobre el objeto. Verificad también que no haya torpeza y observad si se distrae con objetos exteriores. Para desarrollar la meditación de la calma, el practicante tiene la entera libertad de escoger el objeto de meditación que le parezca apropiado y confortable. Debería entonces concentrar su mente sobre el objeto sin que los objetos exteriores le distraigan y sin dejarse hundir en la torpeza. Debería intentar llegar a la concentración unificada sumada a la claridad más viva. La pesadez se produce cuando la mente está dominada por la pereza y carece de vivacidad. Incluso en la vida cotidiana solemos decir que tenemos la mente obnubilada o dormida. Cuando la torpeza está presente, el meditante no se mantiene firmemente sobre el objeto y su meditación no resulta eficaz. Si sentís que la somnolencia o la torpeza mental sobrecarga vuestra mente o si teméis que esta pesadez se manifieste, deberíais dirigir vuestra atención a un objeto sumamente agradable como una representación del Buda o la idea de la luz. Una vez se haya disipado la torpeza por ese procedimiento, la mente debería esforzarse por ver el objeto muy claramente. La torpeza mental y la pesadez están ligadas por una relación de causa-efecto. Cuando un estado brumoso invade a un practicante, la mente y el cuerpo se sienten pesados. El practicante pierde su claridad y la mente se hace ineficaz e improductiva. La torpeza es una forma de desaliento y para contrarrestarla hay que emplear técnicas que ayuden a elevar el ánimo. Entre los métodos más eficaces está el que consiste en pensar en objetos alegres, como las maravillosas cualidades de un Buda, o en pensar en la rareza de la preciosa vida humana y en las posibilidades que nos ofrece. Deberíais inspiraros en estos pensamientos para introduciros en una meditación fructífera. En el desarrollo de la calma mental, el otro gran obstáculo es la agitación mental. Se produce cuando la mente está en un estado de excitación, cuando va detrás de los objetos de sus deseos y recuerda sus experiencias pasadas de alegría y dicha. Las formas más primarias de la agitación mental harán que la mente olvide completamente el objeto de su concentración. La solución a estos problemas consiste en meditar la no permanencia, el sufrimiento y así sucesivamente, lo que ayudará a que la mente se calme. Deberíais apercibiros de que la pesadez está presente cuando la mente no puede ver claramente su objeto, cuando os sentís como ciegos o como si estuvierais en un lugar oscuro o con los ojos cerrados. En cambio, si mientras meditáis vuestra mente se fija en las características de objetos exteriores, como su forma, o bien dedica su atención a otros fenómenos o se distrae por el deseo de un objeto ya experimentado, o incluso si sospecháis que va a caer en la distracción, reflexionad sobre el hecho de que todos los fenómenos compuestos no son permanentes. Pensad en el sufrimiento o en cualquier otro tema susceptible de calmar vuestra mente. Si tomáis en consideración los defectos de una distracción mental incesante o cualquier otra cosa capaz de desalentar a la mente, conseguiréis reducir la agitación mental. Se dice que hay agitación cuando la mente olvida el objeto de su meditación y se deja distraer
por el recuerdo de experiencias pasadas, en particular las ligadas a objetos a los que estamos apegados. Cuando olvida completamente el objeto de su meditación para dejarse distraer por los objetos exteriores que le rodean, hablamos de agitación primaria. Si no hemos perdido por completo el objeto de la meditación, aunque una parte de la mente se entretiene con un objeto de nuestro apego, se trata de una agitación sutil. La agitación se manifiesta cuando la mente está sobreexcitada. Cuando está demasiado exaltada y excesivamente activa, la mente se distrae con facilidad. El antídoto consiste en reducir la petulancia de la mente, lo que se puede conseguir moderando su ardor. Para conseguirlo, es muy útil meditar sobre los objetos que reducen la obsesión y el apego respecto a los objetos exteriores e interiores. Y en esa situación, la meditación sobre la no permanencia y el sufrimiento y cualquier otro tema parecido es una vez más muy útil. El antídoto para la torpeza y la agitación os viene dado por la introspección. La introspección tiene como función el permitir observar si la mente reposa sobre el objeto de meditación fácilmente o no. La atención tiene como función mantener la mente sobre su objeto, lo que una vez conseguido permite la introspección mental para verificar si la mente continúa o no sobre el objeto. Cuanto más fuerte sea vuestra atención, más fuerte será vuestra introspección mental. Por ejemplo, si os acordáis constantemente de que hacer eso no es bueno, de que eso no ayuda, estáis manteniendo la introspección. Es importante que os preocupéis por vuestros aspectos negativos en la vida cotidiana y deberíais estar alerta cuando se manifiesten. Por otro lado, uno de los rasgos y una de las funciones propias de la introspección consiste en evaluar la condición de vuestra mente y vuestro cuerpo y juzgar si la mente permanece firmemente sobre su objeto o no. Paralelamente, es importante recordar que si estáis demasiado deprimidos, vuestra mente estará pesada. Cuando la pesadez mental amenace, deberíais esforzaros en levantar la moral. El hecho de que estéis abatidos o sobreexcitados depende mucho de vuestra salud, vuestra dieta, el momento del día, etc. Vosotros sois el mejor juez en cuanto al mejor momento para frenar vuestra exaltación o levantar el ánimo. Este proceso debería permitir eliminar la distracción y con la ayuda de la cuerda de la atención y la vigilancia podríais atar la mente al árbol del objeto meditativo. Cuando sintáis que la mente se ha desprendido de la torpeza y de la agitación y que permanece naturalmente sobre el objeto, podréis atenuar vuestros esfuerzos y manteneros neutros mientras permanezcáis así. Al principio la mente no presta la suficiente atención al objeto de meditación, pero después de una práctica prolongada, con el desarrollo de los antídotos para la torpeza y la agitación mentales, los más primarios de estos obstáculos pierden fuerza, mientras que los más sutiles se hacen cada vez más aparentes. Si persistís en la práctica y aumentáis la fuerza de vuestra atención y vuestra vigilancia, llegará un momento en el que incluso los más sutiles de esos obstáculos no obscurecerán ya vuestra meditación. El hecho de engendrar la fuerte voluntad de comprometerse en una meditación correcta y liberada de todos los obstáculos puede tener un efecto muy favorable. Finalmente seréis capaces de permanecer sentados sin esfuerzo durante una sesión de 1 hora o más. Acceder a la concentración unificada no es tarea fácil. Se requiere adquirir resistencia para practicar durante mucho tiempo. Gracias a una práctica continua, podréis ir eliminando poco a poco los defectos adheridos al cuerpo y a la mente. En este contexto, se entiende por defectos los estados de torpeza y pesadez de cuerpo y espíritu que los convierten en ineptos e inútiles para la meditación. Esos defectos son completamente eliminados cuando el meditante desarrolla las 9 etapas de la calma mental. El practicante acaba por desarrollar una agilidad mental a la que seguirá la agilidad física.
Deberíais comprender que la calma mental se hace realidad cuando disfrutáis de la agilidad física y mental debida a una larga costumbre de meditación y cuando la mente ha alcanzado el poder de mantenerse sobre el objeto que elige. La meditación de la calma mental es una práctica común a budistas y no budistas. Así pues, en lo que concierne a su identidad, no hay nada profundo o especial que añadir. Sin embargo, cuando investigáis sobre la naturaleza de un objeto, no importa que sea convencional o último, la meditación de la calma mental es muy importante. Su principal objetivo es el desarrollo de la concentración de un solo punto. Ya sea orando o realizando prácticas tántricas, tropezamos con la cuestión de su eficiencia. La principal razón es la falta de concentración. También deberíamos desarrollar una mente capaz de mantenerse unificada sobre el objeto de atención. En las etapas iniciales, incluso si somos incapaces de desarrollar una mente en absoluto reposo, es crucial cultivar cierta estabilidad mental mientras practicamos las 6 perfecciones. La práctica de la meditación, de la calma mental, tiene como objetivo final la actualización de la visión superior.